Contabilidad Murano. Configuración inicial de la empresa. En este apartado explicaremos cómo se configura o posibilidades que tenemos en la configuración de la entrada de asientos, así como la definición de las cuentas contables y las repercusiones que tiene sobre todo en la entrada de asientos con IVA soportado o IVA repercutido. De lo primero que vamos a hablar será de la configuración de la entrada de asientos. ¿Qué posibilidades tenemos de configuración? Para ello vamos a dirigirnos a Inicio, Empresas y Datos Generales, Administrador de la aplicación, Asistente de configuración. Y dentro de ese apartado nos dirigiremos al apartado de Contabilidad, Controles y Asientos. En concreto, de lo que vamos a hablar es de estos apartados. Dentro del cuadradito de asientos tenemos las opciones principales, que es la de permitir o no permitir descuadres. Las opciones permitidas o disponibles son permite, avisa o no permite. Nuestra recomendación sería siempre que avise o que no permita. Si lo permitimos, tenemos posibilidad de generar un descuadre a nivel de nuestros balances de nuestra empresa. Aún disponiendo de una opción de detección de descuadres, es aconsejable que el programa nos avise y no descuadrar un asiento introducido dentro de nuestra contabilidad. Aparte de estas opciones de permitir o no permitir descuadres, tenemos opciones disponibles por defecto de asiento nuevo manual, preguntar por defecto sí, preguntar por defecto no, siempre cambia al cuadre. ¿A qué se refiere esto? Estas opciones se refieren a qué debe hacer el programa cada vez que guardamos o salvaguardamos un asiento completo. Si lo dejamos en el modo asiento nuevo manual, querrá decir que cuando nosotros entremos un asiento, marcaremos el final y él no nos propondrá generar un nuevo asiento. Seremos nosotros los que lo finalizaremos y daremos la orden de generar una nueva entrada de movimientos. Las otras opciones, pregunta con defecto sí, pregunta con defecto no, estas se refieren a que se generará un nuevo asiento cuando ya esté cuadrado el que estamos introduciendo. Con lo que al final nos preguntará por defecto que sí queremos generar un nuevo asiento o que no deseamos generar un nuevo asiento. Y la última opción de siempre cambia al cuadre hará que el programa automáticamente dé de alta un nuevo número de asiento cuando detecte que el debe ha cuadrado con el haber. No recomendamos esta última opción para los asientos que tengan debes y haber que cuadren durante todo lo largo del asiento, dado que esto de cara al programa intentaría generar un número de asiento nuevo cada vez que detectara ese descuadre. Vamos a ver estas opciones de la siguiente manera. Vamos a dejar pregunta con defecto sí y guardamos el cambio. Actualizamos los cambios. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la entrada de asientos contables. Dentro de operativa contable, asientos contables, entrada de asientos. Desde esta opción nos vamos a situar como cuenta de cargo y aquí llamaremos a un cliente. Le pondremos un importe. De momento, control intro. De momento tenemos una línea al debe, otra línea al haber, todavía no cuadra el asiento. Introducimos una contrapartida. Pulsamos control D, esto nos facilita el cuadraje del asiento. En este momento el descuadre sería 0, como vemos en la parte inferior de la pantalla. Validamos y él nos está proponiendo un número de asiento nuevo por defecto sí. Le decimos que sí y ya estaríamos entrando un nuevo número de asiento, con lo cual continuaríamos en nuestra introducción normal de datos. Vamos a continuar con otras opciones de la entrada de asientos. Para ello volvemos de nuevo a nuestro apartado de inicio, administrador de la aplicación, asistente, y continuamos dentro de contabilidad, controles de asiento, continuamos por estos apartados. Permitir importes negativos. Esto puede ser interesante en la introducción de asientos.
Hay usuarios que lo utilizan y hay usuarios que son muy reacios a utilizarlo. Si lo utilizamos, encontraríamos que, por ejemplo, un cliente, una venta de un cliente sería un debe, pero una devolución de ese cliente sería un menos debe en lugar de un haber. Para eso utilizaríamos importes negativos al debe o importes positivos al debe. Es más práctico utilizar el debe en positivo, el haber en positivo y no permitir los importes negativos. Va muy de acorde con cómo llevamos nuestra contabilidad. Por lo tanto, es una decisión del usuario utilizarlo con el sí o con el no. Dejémoslo con el sí y observemos lo que nos ocurre. Vamos a guardar el cambio. ¿Y qué es lo que ocurriría? Si introducimos el asiento que hemos introducido anteriormente, venta 1, en este caso estamos validando un debe en positivo, finalizamos pulsando control D, capturamos el descuadre, validamos el asiento, podemos pulsar la V, propone por defecto un sí, si deseamos el nuevo, y ahora vamos a imaginar que hacemos la devolución de este asiento contable. Entonces tenemos dos opciones. Una sería pues la 430, introduciéndolo, en lugar de introduciendo como cargo, introduciéndolo en el cargo, pero con importe en negativo. Menos 121, para eso pondríamos 121 y el símbolo menos. Primero digitamos el número y luego el signo menos, no al revés, si no, no lo digitaría. Lo mismo que hemos hecho antes, control A para validar la línea, observamos el mismo comportamiento del asiento, solo que aquí el cuadre pues lo hacemos de forma diferente a como lo hemos introducido anteriormente. Control D nos lo cuadra, pero hemos generado un asiento completamente con inversión de cargo a bono e importes totalmente negativo. Este es un ejemplo muy drástico. Hubiera sido lo mismo pues introducir la 477 como cargo y en positivo y la 700 como cargo en positivo también. Si esta opción la invalidamos, nos obligaría el programa a introducir cargo a bono en lugar de positivos negativos. Y esto sería lo que no regiría en nuestros balances. Vamos a guardar el asiento. Grabamos. Si introducimos un nuevo asiento y queremos hacer la devolución sin utilizar negativos, tenemos dos opciones. O introducirlo directamente en la cuenta de abono, o bien, si lo hemos introducido en la cuenta de cargo, y queremos plasmar esa devolución, disponemos de una opción que es control O, que es dentro de las opciones de entrada del asiento, cambia el cargo por abono. Esta opción, o pulsar control O, nos carga automáticamente el debe al haber o el haber al debe, es decir, cargo o abono, después de la introducción. No es necesario eliminar la línea y volverla a introducir. Por lo tanto, si hiciéramos esta devolución, pulsaríamos control A para validar y en este caso haríamos esta introducción, perdón, he pulsado intro, control R si quiero volver a copiar el comentario anterior, control D para capturar el descuadre. Control G registra el asiento. Siempre dispongo de una serie de opciones o de teclas rápidas que nos van ayudando en la introducción de asientos. Grabar asiento, control A, registrar movimiento contable, control O, mover abono a debe, debe haber a debe. Continuando con las opciones de grabación, vamos a verificar la siguiente opción, que es la de avisar en importes superiores a. Esta opción viene a ser como una advertencia de seguridad, por si queremos que en la introducción de asientos contables
Si superamos un importe introducido en un apunte, que por error se nos han colado algunos ceros, o porque es un importe tremendamente grande para los movimientos que introducimos habitualmente, nos dé un aviso el programa. Vamos a imaginar que nuestro aviso es que si superamos los 100.000 euros, aparezca un mensaje. Esto afecta a todos los apuntes, es decir, no afecta solo a clientes, proveedores, tendría que ser una cifra que nos viniera bien para nuestra actividad comercial. En ese momento, si lo guardamos, este cambio, y hacemos esta introducción, seguimos con nuestro ejemplo, y en este caso pues vamos a poner no 100.000, sino 2 ceros más. En el momento que guardemos, nos debería de salir un aviso. ¿Por qué no ha aparecido el aviso? Preguntaréis, ¿no está funcionando esta opción? No, realmente, y a esto veníamos, es que estas opciones de configuración, no todas estas opciones funcionan haciendo la salvaguarda directa como estamos haciendo aquí. Sobre todo, todas o la gran mayoría de opciones, sobre todo de configuración, requieren la reentrada en la empresa. Es decir, los datos del asistente de configuración los captura el programa o los carga en el momento que entramos en la empresa. Por tanto, si hemos hecho este cambio y hemos visto que no nos ha hecho caso, vamos a deshacer. Para eso marcamos y eliminamos los movimientos. Lo que debemos hacer es salir y volver a entrar en la empresa. Antes de continuar, vamos a anotar ya el aviso grabación automática. Por defecto sí, por defecto no o que nunca avise. Esto se refiere a mensaje, que saque el mensaje el programa cada vez que se guarda automáticamente un asiento, si queremos aviso, y el aviso de su factura, el campo su factura número utilizado. El campo su factura hace referencia al número de factura del proveedor. Podemos hacer que nos avise o que no nos avise. Vamos a dejarlo en avisar. Y ahora sí, vamos a hacer la salvaguarda y lo que no habíamos hecho, pero que sí deberíamos hacer, ya que no todas las opciones se activan en el momento de grabación, de cambio y grabación, sería pues cerrar la opción y salir y volver a entrar al programa. En lugar de salir y entrar, un pequeño truco consistiría en volver a conectarnos a la empresa. Para esto podemos pulsar doble clic encima del usuario que hemos utilizado, digitaríamos la contraseña, en este caso la tengo en blanco, aceptamos, con lo cual hemos reentrado en la empresa, en este caso sobre la misma, nos carga la configuración, nos carga los automatismos de entrada, como la entrada al área de soporte. Y ahora sí, nos vamos a contabilidad, operativa, entrada de asientos, hacemos nuestra entrada de asiento, ponemos nuestro importe y ahora sí que nos está apareciendo el mensaje de seguridad. El importe entrado es superior al importe máximo de seguridad. Esto no se refiere a una restricción en la entrada de este tipo de importes. Simplemente es una advertencia. No estamos bloqueando al usuario a que puede introducir unos valores u otros valores. Simplemente es por evitar esa posibilidad de error. Si aceptamos, de hecho, estamos continuando con la introducción del asiento. Acabamos el asiento. Control D. Y en este caso nos vuelve a advertir porque volvemos a superar ese importe. Es decir, cada apunte que se va salvaguardando va verificando que supere o no supere ese importe. Si eso lo queremos desactivar, es dejarlo a 0, tal como lo teníamos inicialmente. Si es correcto, guardamos el asiento. El último apartado que habíamos configurado se refería al avisar el campo su factura en caso de que se repitiera en más de una entrada de asientos. ¿En qué consiste esa opción? Pues si dentro de la entrada de asientos, vamos a la entrada de asientos,
repetimos el campo su factura dentro de la entrada de datos, él nos avisará. ¿Qué necesitamos o qué sería recomendable? Pues que el campo su factura esté visible dentro de nuestro diseño de entrada de movimientos. En este caso lo tenemos aquí en línea. Es un campo de factura, pero lo tenemos por facilidad en nuestra introducción en la línea. ¿Qué necesitamos hacer para verificar esta funcionalidad? Pues llamaríamos a un proveedor, control A para capturarlo, introducimos un importe, le indicamos cuál es el número de factura que nos da el proveedor para esta factura, vamos a imaginar que el 10, control R, repito, control D, capturo el descuadre, nos fijamos que le hemos asignado el número 10, grabamos el movimiento, guardamos y vamos a hacer un nuevo asiento con este número. Le vamos a decir que el campo su factura es 10. En el momento de guardar la línea, él nos indica el valor asignado en su factura, 10, ya ha sido utilizado para la cuenta, en este caso coincidimos en proveedor. Podría tratarse de otra cuenta de otro proveedor. Ese control lo realiza por ejercicio, es decir, en este caso está verificando que el número de su factura 10 no exista en el ejercicio 2016 para ningún otro proveedor. Aquí aceptaríamos y si realmente se da el caso, no deja de ser un aviso, lo podríamos mantener con su número 10, si es que fuera real, dado que los números de factura de proveedor pueden coincidir. Caso de que no fuera correcto, nos daría pie a poderlo rectificar. Este error es más frecuente si intentamos introducir la misma factura de proveedor por segunda vez. Guardamos el asiento y salvaguardamos. A continuación vamos a hablar de otra parte importante de configuración, que aquí la hemos ido utilizando en nuestros ejemplos, que se refiere a la configuración de cuentas de IVA. Esto entra dentro de la configuración de la empresa y viene a ser un aspecto muy importante en la configuración de la empresa que vamos a trabajar, sobre todo en el caso de que trabajemos con un solo tipo de IVA y una cuenta o varios tipos de IVA y diferentes cuentas contables. ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a este apartado dentro de administrador de la aplicación, asistente de configuración, dentro de contabilidad, definición de cuentas. Estos apartados en concreto. Nos preguntaremos, ¿solo hay un apartado para introducir las cuentas de IVA repercutido y soportado? ¿Y solo hay un apartado para cuentas de retención acreedora y deudora? Pues la respuesta es que si realmente utilizamos una sola cuenta para toda nuestra gestión de IVA de nuestra empresa, nos basta este solo apartado, porque configuraríamos la única cuenta que utilizamos para nuestras facturas introducidas. Pero en el caso que queramos asignar pues una cuenta para los tipos de IVA 21, por ejemplo, 477, 21 para el 21%, 477 acabado en 10 para el 10%. Y lo mismo para las otras cuentas, si queremos diferenciarlo, tenemos que hacer otra configuración. Tal como lo tenemos ahora, lo que hace el programa es que por el hecho de detectar que están completadas en este apartado de definición de cuentas, va a entender que utilizamos una única cuenta para nuestros IVAs. Por tanto, independientemente de que usemos el 21 o el 10%, tal como hemos visto en los ejemplos anteriores, nos está llamando siempre a las mismas cuentas. ¿Qué es lo que podemos hacer o debemos hacer si quisiéramos una cuenta diferente por tipo de IVA? Vamos a ver qué es lo que haríamos. Lo primero que tendríamos que configurar es dentro de los datos generales de instalación, mantenimientos generales, verificar si disponemos de tipos de IVA para todos los IVAs que utilizamos en nuestra empresa.
Lo primero que vamos a mirar es realmente para el tipo de IVA 21, observamos que hay uno por cada territorio. ¿Cuál es la cuenta? Vemos que tenemos aquí los campos introducidos. ¿Cuál es la cuenta que queremos que utilice? En este caso vemos que es la misma que teníamos en la configuración de la empresa, con lo cual no sería indiferente. Tampoco sabemos cuál nos está cogiendo. Pues para este caso yo querría que para esta, la cuenta para el 21%, pues vaya con IVA repercutido acabado en 21. Vamos a verificar si realmente tenemos creada la cuenta 477 acabado en 21 dentro de nuestro plan contable. Vamos a buscar la cuenta 477, comienzo por y observo que tengo solo la que acaba en 0. Pues lo que vamos a hacer es vamos a darla de alta y aquí esta le daremos pues IVA 21%. Validamos. Y vamos a hacer lo mismo con la 477, acabado en 10, pues IVA 10%. Ya no vamos a entrar más, con lo cual ya tenemos dos cuentas contables que podemos atribuir a nuestros tipos de IVA. Para el IVA repercutido del 21, le vamos a asociar la que acaba en 21. El soportado de momento lo vamos a mantener, simplemente para hacer esta prueba. Aquí guardamos el tipo. Y para el 10%, vamos a ver si tenemos una cuenta especial, un tipo especial, como es este, el del 10, para el territorio 0, que es territorio común. Y lo mismo, le vamos a decir que nuestra cuenta de IVA repercutido es la que acaba en 10. Bueno, de momento tenemos configurado una cuenta diferente por diferentes tipos de IVA. Pero, ¿qué necesitaremos? Para que esto funcione, que nos lea lo de los tipos de IVA, hemos de dejar en blanco, es decir, suprimir todos los dígitos de las cuentas que nos interese que lea el programa del tipo de IVA asignado. De esta manera, guardaremos este cambio. Recordemos qué es lo que deberíamos hacer, por si es uno de los campos de carga inicial de la empresa, pues salir, entrar, lo que es lo mismo, entrar de nuevo con nuestro usuario. Con esto nos recarga los parámetros por defecto de la empresa. Y ahora ya, acto seguido, desde entrada de asientos, haríamos nuestro check. Esta es la que hemos utilizado antes. Pulsamos Control A y observamos que nos está cogiendo la 477.21 ¿por qué razón? Vamos a acabar el asiento. Control R, Control D, Control G. Así estamos validando toda la entrada. Y en el momento que hemos guardado de esta manera con sus 47721, nos encontraremos lo siguiente. Si nuestros clientes tienen configurado un 10, un tipo de IVA 10, nos cogerá la cuenta 477 acabado en 10. Pulsamos Control V. Vamos a ver nuestro cliente que estamos utilizando de ejemplo. En este caso tenemos por defecto un 21. Esto, en lugar del 21, le vamos a decir que coja un tipo de IVA 10 por defecto y así no tenemos que cambiarlo en el asiento. Nos imaginamos que este es el tipo de IVA habitual de este cliente. Y simplemente por este cambio observamos que ya nos toma el 10, lo podríamos cambiar aquí abajo antes de validarlo, pero lo hemos hecho por facilitarlo, y al pulsar Control A nos está tomando la 477.10. No es correcto, he guardado antes de capturar el descuadre. Control D, ahora sí.
El mismo funcionamiento utiliza el programa o utilizaría con las cuentas de retención. Tal como hemos visto, dentro del asistente de configuración, en definición de cuentas, podríamos hacer exactamente lo mismo. Dejarlas en blanco, es decir, suprimir este contenido, y lo que haría el programa es utilizar las cuentas asociadas al mantenimiento de tipos de retención. Para hacer un ejemplo de este tipo, pues deberíamos vaciar la cuenta y asignar un código de retención. Para ello, suprimimos, guardamos, reiniciamos, nos vamos al mantenimiento, en este caso de tipos de retenciones, tomamos uno de ejemplo, bueno, y en este ya vemos donde aparecerían las cuentas de cargo y abono. En este caso tenemos puestas las mismas, pero podríamos tener pues sus diferentes variantes por tipo de retención. Observaremos ahora que tomando uno de los proveedores, vamos a imaginar que este proveedor, Elena Díaz, es una cuenta con retención. Guardamos el cambio y hacemos una entrada de asiento hemos puesto cargo, decimos nos hemos equivocado, hemos de introducir de nuevo el asiento, no es necesario. Recordemos que hemos comentado que cambiar cargo por abono nos facilita esta labor. Pulsamos Control A y observamos que no nos lo ha cargado por una razón. Nos ha propuesto un IVA informativa, una factura informativa no recibida. Validamos y vemos que una vez corregido esta entrada, automáticamente reconoce que se trata de una factura y nos carga la retención y su cuenta de IVA. Esta equivocación es importante tenerla en cuenta, porque si es una factura recibida o emitida, importantes son las que tienen su registro de factura y su registro de desglose de IVA. Si las facturas son informativas, simplemente informan sobre un pago, un cobro, una operación referente a esa factura. Y aquí lo que nos faltaría pues sería su cuenta de gastos, con lo que de esta manera guardaríamos un asiento nuevo, es por defecto sí. Si le decimos que no, seguimos estando en el mismo asiento para completarlo o únicamente le daríamos al botón nuevo asiento si lo deseamos. Es una mezcla de opciones y hemos de adaptarla a la opción que más nos convenga en nuestro sistema de trabajo. Por último, comentar un apartado de configuración importante. También hace referencia a esta gestión de IVA. Importante también este último comentario de recibido, emitida, que es el apartado donde le decimos qué cuentas son las que están sujetas a IVA. La manera de generarlo, de que el programa lo decida, se hace desde la opción de inicio, administrador de la aplicación, asistente de configuración, en un apartado dentro de contabilidad que se llama prefijos de cuentas. En este apartado es donde le informamos cuáles son los prefijos de cuenta que tendrán IVA repercutido. Tenemos hasta 6 posibilidades. Y cuáles serían los prefijos de IVA que disponen de IVA soportado. Esto nos facilita todos estos automatismos que estábamos comentando. Con lo cual, ¿qué es lo primero que haríamos en nuestra empresa antes de empezar a llevar la contabilidad?
introducir las cuentas, los prefijos de cuentas que van a llevar IVA soportado y IVA repercutido. Si la decisión es utilizar más de un tipo de IVA, dejar en blanco los datos del asistente, donde van las cuentas de IVA soportado y repercutido, que son los que hemos comentado. Y una vez dejado en blanco, para cada tipo de IVA, asociar en cada uno de ellos cuál es la cuenta contable que queremos que nos lo lleve el programa dentro de estos apartados. Muchas gracias.